Hola a todos nuestros oyentes, mi nombre es Juana Sicar y estoy con mis compañeros Lina Barrios, Juan Esteban Torres y Juan Diego Suárez. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre la Constitución y su impacto en la sociedad colombiana. Gracias, Juana. Para empezar, es importante saber que en la Constitución de 1886 se basaba en los derechos colectivos, más no en los individuales, lo cual generaba una exclusión a una gran parte de la población colombiana. Asimismo, no se permitía la libertad de culto y la única que regía era la Iglesia Católica. No existía representación legislativa para los nuevos grupos sociales, incluyendo los indígenas y las poblaciones negras. Pero esto cambió con la reforma que se dio en 1991. En estos 105 años de esta constitución han existido varios sucesos que han afectado a la población colombiana. Un claro ejemplo es el Frente Nacional, el cual consistió en un pacto entre conservadores y liberales para turnarse el poder, debido a que entre estos dos partidos existía demasiada violencia y la sociedad ya estaba cansada de tanta violencia. Este pacto duró hasta 1974 y esta decisión fue tomada gracias a un plebiscito y es importante resaltar que en 1957 fue la primera vez que las mujeres pudieron votar. Pero todo esto no fue muy bueno, ya que esto solo beneficiaba a los liberales y conservadores y a la gente que los apoyaba, y el resto de identidades políticas eran excluidas de esto, por lo que se generaron las guerrillas, como las FARC, que nació en 1964, el ELN en 1965 y el M-19 en 1974, entre otras guerrillas. Es importante, como ya mencionaron, el voto de la mujer y su impacto, digamos, en la sociedad, o desde mi opinión, en la sociedad de la época y en la sociedad actual. Es muy importante mencionar que fue en 1957 que las mujeres pudieron votar por primera vez y empezaron a participar activamente en la política colombiana. Dentro de la Constitución de 1991, en los artículos 3 y 43 se habla sobre la igualdad. El 13 menciona que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y que deben recibir la misma protección y el mismo trato. Pueden gozar de los mismos derechos y libertades, sin tener que preocuparse por sufrir alguna discriminación o algún tipo de violencia por razones de sexo, raza o entre otros. Mientras que el 43 es muy claro en decir que ni las mujeres ni los hombres pueden ser sometidos a violencias y que tienen las mismas oportunidades y los mismos derechos. Es gracias a la Constitución de 1991 que se agregan estos artículos y las mujeres, como ya mencioné, pueden empezar a participar activamente en la política. A partir de los sucesos antes mencionados, en Colombia surgió el paramilitarismo, el cual tomó fuerza desde la década de los años 80 como estrategia contrainsurgente y política. La ideología anticomunista que profesaba la mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas, la cultura política derivada de la violencia, la corrupción y el clientelismo, es lo que caracterizó e hizo que el paramilitarismo tomase forma. El paramilitarismo invadió las distintas estructuras del poder estatal en la perspectiva de configuración como un proyecto político, militar, social y económico, que se extendió por todo el país. Desafortunadamente, el paramilitarismo ha tomado como método de lucha la masacre, asesinatos selectivos y desplazamiento de población civil, a causa de ser simpáticos o colaborativos con las guerrillas. Desafortunadamente, con las guerrillas y el paramilitarismo se incrementó la violencia, ya que el narcotráfico empezó a financiarlos para su beneficio, haciendo que muchas personas murieran y se generara más violencia. Entre esos sucesos está la toma del Palacio de Justicia en 1985 por parte del M-19, la cual consistió en la eliminación de documentos que incriminaban a ciertas personas. No solo a las guerrillas les interesaba quemar documentos, definitivamente a muchas personas les convenía que se quemaran todos los documentos. Otro suceso ocurrió el 27 de noviembre de 1989, que fue la caída del avión de Avianca, el cual consistía en asesinar a César Gaviria. Se puso una bomba en el avión. Esta no fue la única bomba que explotó. El 6 de noviembre de 1989, un carro bomba explotó en la cárcel de Medellín con el fin de asesinar a Miguel Alfredo Maza Márquez. Otro acontecimiento importante fue el asesinato de Bernardo Jaramillo, quien fue asesinado en un avión mientras se dirigía a la costa atlántica colombiana. Y fue asesinado por un joven quien le descargó su fusil en medio de este viaje. Jaramillo fue un presidente de la Unión Patriótica y desde su cargo había pedido al gobierno aclarar los crímenes cometidos en contra de su organización. Hablando también de los asesinatos a candidatos presidenciales, 3 meses después del
caso mencionado anteriormente, Carlos Pizarro León Gómez, de 39 años, fue asesinado en un vuelo que iba rumbo a Barranquilla y salió de Bogotá. 5 minutos después de que el vuelo salió, empezaron a dispararle y el sicario murió gracias a los guardaespaldas que iban con Pizarro. Trataron de devolverse a Bogotá para salvar su vida, pero falleció 2 horas después. Otro asesinato que sacudió a Colombia fue el asesinato del líder liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, cometido el 18 de agosto de 1989. Galán se atrevió a denunciar en la plaza pública y en el Congreso colombiano la descarada infiltración de las mafias del narcotráfico en la política y en la sociedad. En Soacha, Cundinamarca, se vio una tarima improvisada hecha de tablas. Los asesinos estaban mezclados con la gente que seguía al político. Accionaron las armas que terminaron con la vida del que en ese momento era el favorito para ganar las elecciones y convertirse presidente de Colombia. Después de todos estos sucesos de violencia, obviamente entre otros, se realizó la reforma a la Constitución de 1991. Además de que ya existía un miedo constante por la sociedad colombiana. Gracias a esto, también se creó la Asamblea Nacional Constituyente, que fue la encargada de realizar la reforma a la Constitución. Esta fue liderada por Álvaro Gómez Hurtado, Antonio Navarro Wolf y Horacio Serpa Uribe. Dentro de esta nueva reforma de la Constitución, se ve que está basada en la democracia porque es una forma diversa en la que se evita la guerra y le da una inclusión. Tiene ideales políticos como la igualdad política y el pluralismo. Entonces es importante entender que el pluralismo es la inclusión de diversidades de entidades políticas con diversidades de ideas que compiten dentro de un Estado. Y este Estado debe ser neutral y estas competencias deben generar poder. Dentro de la Constitución se observa este concepto en el artículo 19 porque habla de las diversidades de religiones y de cultos y se puede relacionar con el pluralismo porque muchas entidades religiosas entran a la política para querer realizar un cambio. También otro artículo importante es el 37 que habla sobre las protestas pacíficas que puede realizar el pueblo y digamos que se relaciona, o desde nuestra perspectiva se relaciona mucho con el pluralismo porque es muy evidente que muchas veces el pueblo no puede estar conforme con las cosas que están pasando y a la hora de protestar pueden crear nuevas identidades políticas. Debemos entender que es igualdad política. Esta se define como la igualdad de derechos, el cual está basado en la igualdad intrínseca, lo que quiere decir que cada ser humano tiene el mismo valor y nadie es superior a nadie, y las necesidades e intereses que tenga la persona tienen la misma importancia. Esta se ve en la Constitución en el artículo 11, el cual menciona que la vida es fundamental y no existe la pena de muerte. También se ve en el artículo 20 que menciona que todas las personas se pueden expresar libremente. Pero implementar la Constitución no fue tan sencillo, porque existía una cultura clientelista, la cual se refiere a la relación entre las élites regionales que muchas veces pertenecían a familias o empresas privadas con quien esté gobernando para poder tener favores políticos. Estos se pagan con recursos económicos, políticos y o culturales del Estado. Esto no es para el bien común, sino para el bien particular. Algo que también se veía era la esquizofrenia estatal, la cual consiste en una inclusión en varios ámbitos como el político, porque se quiere dar una igualdad de derechos políticos a todos, pero Gaviria expuso la apertura económica, la cual consistía en que Colombia entrara a competir en el mercado mundial, pero el país no estaba preparado para esto y esto generó que existiera más exclusión y generando un efecto contradictorio. Queridos oyentes, por último nos gustaría decirles que el fin de entender todos esos acontecimientos es darnos cuenta que debemos aprender de nuestra propia historia para no repetirla. Se debe terminar con nuestra cultura clientelista de una forma radical y esta esquizofrenia estatal, con un cambio de mentalidad para seguir mejorando este país y creciendo cada vez más todo el potencial que tenemos frente a la cultura, gastronomía y fauna. Por último, como sociedad, teniendo en cuenta que el pluralismo nos da un avance porque se tienen distintos puntos de vista y costumbres, que da como resultado una mayor diversidad y tiene claro que existe una igualdad política que nos da los mismos derechos para que de esta forma nadie se sienta con el poder de pasar por encima de ningún ser humano. Gracias por escucharnos, esperamos haber causado en ustedes un mayor interés por hacer un cambio en nuestro país y generar más conocimiento en ustedes. Hasta la próxima.